Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al analista y especialista además en temas de comunicación política y análisis político, César Ulloa. Él además presentó recientemente el pasado jueves un libro denominado En el ojo del huracán, la ley de comunicación en el Ecuador. César, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo lograr entender que nuevamente volvamos a discutir tanto el tema de la ley de comunicación? Uno recuerda lo que ocurrió en la década pasada, por decir así, con la ley de comunicación, pero ustedes están hablando sobre los temas políticos y todo lo que ha involucrado a las leyes de comunicación de Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador. ¿Qué obligaciones y qué pendientes tiene en materia de libertad de expresión Ecuador? Pero al mismo tiempo, ¿cómo evaluar o analizar qué o cómo puede proyectarse el nuevo proyecto que tiene la Asamblea? Existe una superintendencia desaparecida, la superintendencia de comunicación, se discute sobre el tema del CORDICOM, o sea, hay demasiados hilos sueltos para proteger y además conseguir lo que todos queremos, libertad de expresión, acceso a la información, transparencia de información. ¿Qué nos puede decir usted que conjuntamente con Dolores Miño hicieron este análisis, este estudio? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Un cordial saludo a quienes nos miran desde los distintos medios que hacen posible la sintonía de este espacio. Hablar de las libertades de expresión, opinión y prensa tiene relación directa con la calidad de la democracia que tienen los países. Está comprobado en los indicadores que advierten, ¿no es cierto?, la salud de un régimen democrático, que las libertades son los ejes esenciales para una convivencia saludable entre ciudadanos y ciudadanas. El Ecuador, durante una década, entre 2007 y 2017, puso a las libertades frente al paredón, porque la transgresión a derechos y libertades en materias civiles y políticas fueron observadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2017 y nunca antes Ecuador había recibido tantas recomendaciones por parte de países miembros de Naciones Unidas en el examen periódico universal. Es decir, ni siquiera cuando el Ecuador estaba en un régimen de dictadura había recibido tantos cuestionamientos en lo que se refiere al incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica del 69 y a todos los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Nosotros creemos que este libro es un aporte esencial porque tiene evidencia de lo que fue una mala regulación de la comunicación en términos que llegó a judicializar a varios periodistas que por sus actividades de investigación comenzaron a involucrarse en el manejo inadecuado de la cosa pública por parte del expresidente Rafael Correa. Este libro tiene algunas virtudes, no porque lo hayamos escrito María Dolores Miño ni yo, sino que a diferencia de los valiosos aportes que han hecho varias organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera, este libro tiene tres partes. La una que pone en contexto comparado, porque es importante el estudio de la ley de comunicación en países como Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela. La segunda es un estudio exhaustivo de la transgresión de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y la tercera, que a mi modo de ver es sumamente sustantiva, es el análisis de 683 resoluciones que la Superintendencia de Comunicación, ¿no es cierto?, en carácter civil y administrativo, sancionó a los medios, y curiosamente los medios más sancionados, los medios más perjudicados, medios que quebraron, fueron los medios de provincias, es decir, medios que tenían la incapacidad de sostenibilidad económica y peor aún de ponerse a enfrentarse al Estado, ¿no? Un Estado que persiguió a periodistas por varias razones.
Usted habla de las leyes de comunicación presentes en diferentes países que además eran miembros del ALBA o éramos miembros del ALBA. Estamos hablando de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Argentina no, pero los otros sí. ¿Cuál fue primera? ¿Qué fueron mejorando o complicando más los que la siguieron generando y consiguiendo además que se publique y se ejecute? Usted habla de la ley, pero también valdría la pena hablar del reglamento que acompañó esa ley. Muchos de los medios fueron sancionados por el reglamento y no tanto por la ley. Y cómo también jugar y conjugar educación y derechos y que las personas sepan que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos y no de los que somos periodistas. Bueno, yo le diría, Claudia, que nosotros en el estudio de este libro pudimos observar que la relación entre los gobiernos y los ciudadanos y ciudadanas atravesó 3 momentos. En el caso de Ecuador y de Venezuela, nosotros pudimos evidenciar que el triunfo arrollador que tuvo Chávez en 1998-99 y el que tuvo Correa entre el 2006 y 2007 fue auspiciado por los medios de comunicación privados. Incluso muchos periodistas de gran prestigio en los 2 países se pronunciaron a favor de estos candidatos. Es decir, hubo un momento de luna de miel, diría yo, entre estos gobiernos y los medios. Luego hubo un momento de independencia. Cuando yo hablaría de luna de miel en la campaña, porque la luna de miel se dio en la campaña y posteriormente todos vivimos lo que vivimos. O sea, en cuanto asumieron el poder, hubo problemas. Sí, yo creo que en los primeros meses, bueno, en Venezuela duró un poco más, ¿no? Porque en Venezuela realmente la fractura se produce por el golpe de Estado en el 2002. En el Ecuador se quiebra la relación con los medios cuando el presidente inaugura las sabatinas y le manda sacando a Emilio Palacio, que esto nos acordamos con bastante claridad. Hubo un momento de independencia cuando el periodismo comienza a investigar los primeros movimientos en decisiones económicas y es así que Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita nos hacen conocer el libro del Gran Hermano, donde se identifica la participación de Fabricio Correa en una serie de contrataciones. Y luego hay un tercer momento donde los gobiernos y la prensa entran en un juego de suma cero, es decir, de confrontación total, y los gobiernos les transforman a los medios de comunicación en actores políticos debido a la ausencia de actores políticos, además, porque los sistemas de partidos entran en declive y desaparición, no hay liderazgos contundentes y los medios comienzan a afrontar este tipo de cosas. ¿Por qué se aprueban las leyes? Las leyes se aprueban por una particularidad en los 4 países que he mencionado, y es porque vivíamos un sistema de partido predominante en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela en Venezuela, Alianza País en Ecuador, el MAS en Bolivia y el Frente para la Victoria en Argentina tenían mayoría. La diferencia es que, ¿no es cierto?, en Argentina tenemos una cámara doble, diputados y senado. En el Ecuador, en Venezuela y en Bolivia tenemos cámaras, ¿no es cierto?, únicas. Y esto hace que si no hubiesen tenido estos gobiernos las mayorías que se necesitaban, no hubiesen sido aprobadas estas leyes. Leyes además que tenían que obligatoriamente ser redactadas porque en el caso de Ecuador había una disposición transitoria después de la Constitución del 2008, en donde de manera vinculante se les exigía a los nuevos asambleístas que en el periodo de 1 año tengan lista una ley de comunicación, cosa que no ocurrió porque en Ecuador la ley se aprueba en el 2013, con varios atropellos en el camino. Entonces, ese es un elemento clave. El tercero es que esta confrontación entre gobiernos y medios de comunicación deja heridos a los medios privados y eso hace que la gran popularidad, la efervescencia de estos liderazgos haga que la ciudadanía de alguna u otra manera incluso auspicie este tipo de cosas. Entonces hay un elemento de contexto importante. Lo otro, que los reglamentos, que ahí viene la parte de comisaría, yo digo de comisaría por utilizar una figura, fue la persecución y en los países pusieron agencias de control de contenidos. En Venezuela provocó, bajo distintos pretextos, que RCTV, Radio Caracas Televisión, salga del aire bajo el criterio de que no era adecuado la renovación de su licencia del espectro radioeléctrico, pero el trasfondo realmente era otro. En el Ecuador puso un comisario que además ahora está prófugo de la justicia, un ex superintendente que sancionaba con unos criterios verdaderamente vergonzosos. Y en el caso de Argentina, la confrontación directa fue con el grupo El Clarín,
Y Morales nunca se llevó bien con los medios, esto habría que decirlo, ¿no? Siempre Morales, desde cuando fue diputado, y además fue un diputado que luego fue destituido antes de ser presidente, ¿cierto? Siempre tuvo una relación de mucha confrontación con los medios de comunicación. Es decir, cada país tiene escenarios diferentes, interesantes de mirar y observar y analizar como usted lo está haciendo. Retomando el tema de qué va a pasar en Ecuador. El reglamento de la ley de comunicación fue totalmente derogado, pero ¿qué pasa con secuelas? Usted hablaba, había los defensores de audiencia que tenían que contratar los medios. ¿Qué pasa con estos cargos, con estos puestos? Porque había una serie de elementos que obligaba a los medios a contratar más personas o a analizar otros temas, a ver otros espacios o a tener otro tipo de políticas. Todos coincidimos en que efectivamente los medios deben tener un código de ética claro, debe haber constatación de fuentes, usted como experto en comunicación lo conoce muy bien, pero ¿cómo ir más allá y qué debemos esperar de la reforma a la ley de comunicación y también del reglamento que después deberá emitirse? Aquí habría que precisar que cuando Lenín Moreno asume la presidencia, se dejó de sancionar a los medios de comunicación a través de la Superintendencia de Comunicación. Es algo que nosotros lo mencionamos en el libro. Es decir, hay años, por ejemplo, en el año 2015 fue donde más sanciones tuvieron los medios. Y no nos olvidemos que en Ecuador en el 2015 hay un ciclo de protesta en la calle contra Rafael Correa de unas magnitudes enormes. Yo diría que le salvó la avenida del Papa Rafael Correa, porque las protestas eran incluso más voluminosas que cuando los forajidos dieron esta presencia pública en contra del expresidente Gutiérrez. Y habría que decir que cuando Lenín Moreno asume, se deja de sancionar a los medios, hay una relación que cambia, sigue vigente el reglamento indudablemente, pero ahora el presidente Lasso se ha jugado por una posición que yo le he llamado una posición minimalista, es decir, frente a una ley maximalista, frente a una ley reglamentaria ya por su cantidad de artículos. Sí, con lo que usted mencionaba, con un inquisidor propio que fue la figura del superintendente de telecomunicaciones, el que decía o opinaba sobre todos los medios y sancionaba a los medios. A veces iba más allá de sus funciones e incluso hay las críticas sobre la publicación de él, de la ley de comunicación y más del reglamento. Él había agregado o modificado algunas palabras pequeñas, pero que generaban mayor problemas a los propios medios. Claro, eso se le llamó falsedad ideológica, es decir, cómo se puede publicar algo que transgrede lo que estaba oficialmente aprobado. Y habría que pero en base a eso, él actuaba. Claro, él actuó. Yo en el libro menciono, junto con María Dolores, que si uno lee las sentencias de la Supercon dan una vergüenza, Claudio. Es increíble porque uno mira una serie de argumentos descabellados para las sanciones que no tienen ningún asidero. Es decir, se contrató un grupo de analistas de discurso que yo no sé qué de analistas tenían, que da vergüenza realmente. Y eso estaba a acceso público, es decir, no es una información que nosotros nos hemos inventado. Las 683 resoluciones las hemos bajado y las hemos estudiado. Y luego lo otro que valdría la pena mencionar es que el presidente Lasso se juega por una postura minimalista. ¿Qué quiere decir minimalista? Que los medios de comunicación se autorregulen. Yo he dicho que para que exista este escenario ideal, porque es ideal, deberían cumplirse alguna serie de condiciones. La primera es que, y yo estoy seguro que los medios de comunicación tienen lecciones aprendidas de lo que sucedió en la década del correísmo, pero la primera es que la ética debe ser el eje esencial del trabajo periodístico. Es decir, yo creo que si hubiera ética, el implementar un código de ética está de más, es decir, cuando se tiene claridad sobre lo que se hace. La segunda, que me parece muy importante, es que hay un elemento bien complejo, bien difícil, y esto ocurre en el mundo, esto no es exclusivo del Ecuador, por cierto, esto no es exclusivo del Ecuador, y es que los medios de comunicación privados, no digo los comunitarios, ni los gubernamentales, ni los estatales, los medios de comunicación privados tienen que sostenerse económicamente. Y eso ha hecho que el debate, que no es un debate nuevo, es un debate viejo que se actualiza todo el tiempo, el tema de la relación sobrevivencia económica versus línea editorial es un tema muy serio de analizar, al cual yo no me atrevo a dar juicios tan severos, tan críticos. Y ahí hay un tema de neutralidad. Neutralidad quiere decir que el medio informa indistintamente de a quién le toque aquello que esté investigando. Y eso es un tema muy delicado, muy complejo. El tercero que a mí me parece clave es que los medios de comunicación
tienen que mejorar, y lo han venido haciendo, y yo en eso no tengo la menor duda, tienen que mejorar la calidad de los contenidos. Creo que el mundo vive una banalización, una espectacularización cada vez más aguda de lo que significa una pedagogía ciudadana que se informa, que se entretenga, que haga juicios, pero cada vez los índices de lectura son menores, la imagen se superpone, el sensacionalismo tiene más rating de sintonía, y yo creo que ahí los medios tienen que hacer un estudio interesante. No es lo mismo rating de sintonía que estudios de audiencias. Creo que los medios deben ir a estudios de audiencias, es decir, preguntarles a los televidentes, a los radioescuchas, incluso a los internautas, cuáles son esos contenidos que la gente quisiera mirar, quisiera observar, evaluar la programación. Yo creo que esto se hace muy poco, casi nada. Entonces yo creo que habría menos conflicto cuando el medio de comunicación esté en sintonía con las demandas ciudadanas en cuanto a lo que significa el espacio de ocio, de entretenimiento, de educación, Claudio. Y no confundir ocio, entretenimiento con temas de crónica roja, por ejemplo, o temas que generan problemáticas sociales luego de todo esto. Uno puede hacer análisis de las narconovelas, el daño que han causado en América Latina. Lo hemos vivido en las cárceles aquí en el Ecuador, que uno ve las novelas y dice, eso pues en las cárceles, lo cual es muy grave, y hacer una evaluación, como usted bien dice, sobre estudios de sintonía. Ahora, César, ¿cómo lograr que los medios profundicen más y no banalicen las temáticas cuando se presentan escándalos prácticamente todos los días? Usted hablaba de los años de la década pasada, entre el 2007 y el 2017. Luego el gobierno del presidente Moreno, todos los días se han destapado cosas, ya sea líos del IES, de la policía, de las Fuerzas Armadas. No hay espacio del mundo público y también de los gobiernos autónomos descentralizados que no hayan generado problemáticas de análisis, de evaluación, de investigación, pero se enuncian, pero al final si uno dice de los no sé cuántos, 100 casos que se han presentado, doy un número hipotético, cuánto se ha dado efectivamente seguimiento, y sabemos que los culpables han sido sancionados. O sea, sabemos que hay prófugos. Usted mencionaba al superintendente de telecomunicaciones, está prófugo. Solo en prófugos, ¿cuántos tenemos y cuáles pueden ya retornar al país porque sus juicios vencieron? O sea, hay muchas cosas que se han destapado, pero la ciudadanía siente que todo queda a medias. Se destapan escándalo, 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 escándalo. Si pensamos solamente en el tiempo de COVID, vea todo lo que hemos vivido en temas de sobreprecios, que además duele muchísimo porque se ha jugado con vidas humanas. Entonces, ¿cómo lograr un acuerdo ético? Que usted tiene mucha razón al decir, no debe haber un código, sino cada uno defender los valores y trabajar en base a ellos. Pero ¿cómo lograr que este acuerdo ético permita que la ciudadanía conozca qué pasa con todos los casos y además tenga una memoria histórica para saber cómo votó un momento dado en las elecciones? Porque se olvidan y vuelven a votar por los que alguna vez ya nos robaron. Claudia, el problema va mucho más allá, y usted es una gran protagonista en términos de lo que significa el apoyo hacia una calidad de educación en distintos niveles diferentes. Creo que tratar de esforzarle a la ciudadanía para exigir de los medios un mejor desempeño significa trabajar mucho en la educación. Hay países que están incorporando en sus mallas curriculares lo que significa la pedagogía en términos de lectura de medios. Es decir, no entramos a que los ciudadanos se conviertan en censores, pero sí logramos que exista mayor conciencia en cuanto al consumo de los contenidos. Y creo que cuando apareció el control remoto, el ciudadano ya tenía la opción de cambiar de canal, ya tenía la opción. Ahora que tenemos una televisión que se puede programar, y luego que cada ciudadano puede incluso programar su parrilla de lunes a domingo, creo que el ciudadano tiene que tener herramientas educacionales diferentes. Este es un tema que, insisto, se viene discutiendo desde hace muchos años atrás, pero que en el Ecuador no se han tomado las medidas adecuadas, hablo en términos educativos, porque de la misma forma que en países como los Estados Unidos, sin que por cierto quiera decir que este es el único modelo, en Noruega, en Finlandia, en los países, ¿no es cierto?, más desarrollados, en algunos otros, hay dos cátedras que son fundamentales. La una es ciudadanía, es decir, cómo convertir a las personas en actores que tengan un sentido de pertenencia por aquello que les sucede, ser ciudadanos, ciudadanas. Y la otra es la lectura de los medios de comunicación. Antes se decía que los medios eran el cuarto poder, luego le subieron al segundo poder.
ahora se dice que la comunicación es el poder. Y yo creo que es así, porque si no fuese así, no veríamos que los políticos y las políticas, lo primero que hacen, en su contratación de personal es un experto en comunicación. Es decir, ya ni siquiera está el experto en economía, en política pública, en legislación. El primero que contratan es el que le maneje la comunicación. Entonces, eso da cuenta que se necesita un cambio en las mallas curriculares, se necesita una ciudadanía más militante, más activa, más exigente. Y por el otro lado, yo creo que los medios también deben hacer lo propio. Yo alguna vez escuchaba con cierto pavor que alguien decía, no podemos cambiar la programación porque perdemos el rating y se corren los auspiciantes. Sí, pero también es un sacrificio de parte y parte, porque no le podemos seguir dando circo a la audiencia y no podemos exigir que la audiencia vote mejor cuando le estamos dando circo todo el tiempo. Entonces hay una relación concatenada, claro. Es una relación muy estrecha entre todos los actores. Usted bien dice, no se puede dar circo y hacer que la población mejore su análisis crítico y su conocimiento de la cosa pública y de la situación real del país. Hacia allá queríamos ir cuando también hablamos y fuera de micrófonos decíamos lo que está pasando en los países vecinos, qué pasa en Colombia en donde sigue la convulsión social de una manera terrible y qué pasa en Perú cuando ya han pasado 2 semanas de las elecciones presidenciales y todavía no hay claridad de quién gana. Aparentemente es el señor Castillo, pero la señora Fujimori tiene muy poca diferencia en votos y se habla de un fraude. ¿Y qué consecuencias trae quien gana o pierde en los países vecinos y la situación de los países vecinos hacia Ecuador? Ecuador que ha mejorado en parámetros a nivel internacional, ha disminuido el riesgo país de la ganancia del presidente Lasso, pero al mismo tiempo los vecinos pueden marcar también diferentes problemáticas para nuestro país. ¿Cómo analizar esto? Incluso se habla de que la migración venezolana va a incrementarse hacia Ecuador porque mucha gente que vive o venezolanos que están ya en Perú podrían querer regresar a Ecuador. A ver, el continente vive un germen de polarización y esto se evidencia en las elecciones cuando los presidentes ganan con márgenes muy estrechos. Eso quiere decir que en los países hay un germen de polarización y en Perú se reitera la polarización que hubo cuando estuvieron como finalistas Pedro Pablo Kuczynski y la misma Keiko Fujimori. No nos olvidemos que el margen en esa elección fue muy estrecha, pero luego Odebrecht sobrepasó todos los expresidentes en Perú y prácticamente uno, ¿no es cierto?, se suicida, otro está prófugo, otro está con prisión, ¿no es cierto?, en su casa. Y esto hace que Perú viva un germen de polarización que no es de ahora. O sea, si uno mira las elecciones anteriores, sucedió lo mismo. Esto quiere decir que, y lo que está sucediendo en Colombia se suma lo que estaba sucediendo en Ecuador, es que tenemos países donde hay dos realidades completamente contrarias, distintas, y eso no se puede desconocer. Es decir, no se puede desconocer que hay un Perú que está pensando de una manera y otro Perú que está pensando de otra forma. En el caso de Colombia, no nos olvidemos que las últimas elecciones fueron elecciones muy peleadas, muy complejas. Habían, ¿no es cierto?, 2 candidatos de polos opuestos, es decir, vemos elecciones donde se enfrentan candidatos de polos extremos. Si uno mira, por ejemplo, la propuesta que tenía Petro versus la propuesta de Duque, eran dos extremos. Si uno mira la propuesta de Castillo, la propuesta de Fujimori, son extremos. Si uno mira la propuesta del expresidente Macri versus el presidente electo ahora Fernández, eran polos opuestos. En el Ecuador eran polos opuestos las propuestas de Arauz y la propuesta de Guillermo Lasso. Entonces, esto nos dice con bastante evidencia que estamos en países que se acercan de forma peligrosa a la polarización. Y la polarización, si no logra satisfacer sobre todo a aquella mitad que vive en unas condiciones con menos de $2 al día, como dice el Banco Mundial, puede generar estallidos sociales de magnitudes inusitadas. Creo que en Colombia los indicadores son muy alarmantes. El 40% de la población en Colombia vive con $90 mensuales. La situación es muy compleja. Lamento el tiempo, me están mandando ya de controles que hemos sobrepasado un poquito el tiempo planificado. Queremos agradecer muchísimo a César Ulloa. Recordamos la presentación del libro realizada la semana pasada.
un libro que debemos revisarlo como ecuatorianos cuando se habla de En el ojo del huracán, nuevamente la temática de la Ley de Comunicación de Ecuador. Una ley de comunicación que involucra a todos, no solamente a los periodistas, sino a todos los ciudadanos que tenemos derecho a la libertad de expresión y debemos ejercerlo con toda la responsabilidad del caso. Y por otra parte, lo que está pasando en América Latina, una América Latina, como bien lo señala César Ulloa, polarizada. Las últimas elecciones en Ecuador, en Perú, en Colombia, en el propio México o en Argentina, siempre son de dos tendencias extremas. Entonces, ver qué está pasando y que todos los sectores busquen dar respuesta a los más necesitados. No puede ser que haya personas que llevan con $1 o $2 diarios o con $90, como señala César Ulloa, en Colombia al mes. Son cifras extremadamente bajas y que generan pobreza extrema y una serie de dificultades que atentan contra los derechos de educación, de seguridad, de una casa digna para todos que están contemplados en la propia Declaración de los Derechos Humanos. Es que muchísimas gracias a César Ulloa. Vamos a revisar con mucha atención este libro que nos va a dejar muchas enseñanzas y además muchas preguntas sobre lo que nos puede venir al futuro en el tema de comunicación en el país y en América Latina. Gracias a César Ulloa nuevamente y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques en Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.